Mi nombre es Ignacio Peltum. Les cuento un poco de mí. Yo soy técnico químico. Ejercí en la industria del aluminio, en la industria farmacéutica como control de calidad. Después me dediqué a otras actividades de organización y organización de eventos en general. Una actividad de las que, igual que la rehabilitación ecuestre y la quinoterapia, están en este momento en stand-by, por supuesto. Un día, esto surge viendo yo informativo, noticieros, empiezo a ver notas de payamédicos y veo una nota de quien fue y es mi formador, que es el doctor José Pelucchi, y esto me mueve a tratar de investigar un poco de qué se trata la actividad y a través de eso involucrarme en la misma. Así a través de los años uno fue evolucionando y ahí entramos en el territorio de la historia previa de cómo se origina Payamédicos, ¿sí? Aproximadamente en el año 2002-2003, el doctor José Pelucchi empieza a hacer investigación y a hacer experiencias, y en su carácter de médico, con un currículum realmente bastante impactante para aquellos que no lo conocen, con mucha experiencia en terapia intensiva, con experiencia como médico ecografista, con gran experiencia como médico psiquiatra, que al día de hoy ejerce en dos hospitales públicos, en el Hospital Borda hace muchos años y en el Hospital Subizarreta, y ciudadano ilustre y figura destacada de un montón de provincias argentinas. Y a esto me quería referir cuando quiero hablar de payamédicos. Este reconocimiento es el que marca que Payamédicos en la República Argentina es la única asociación civil sin fines de lucro a nivel federal. Y como este es un Zoom federal, no quiero dejar de mencionar que hoy no es un día más ni común ni corriente para los médicos, porque hoy es una fecha a nivel federal y nacional, nada más ni nada menos que el Día del Médico Rural, que vino en la figura del doctor Laureano Maradona. Ese sí es un muy buen referente para todos los argentinos. Y ustedes, los que están en el interior del país, en tantos lugares, que los payamédicos vamos recorriendo con la formación, saben bien cuál es la tarea de un médico rural, que es un médico de familia, y cuántas veces médico de animales. Y eso les consta a ustedes, y me parecía que era una fecha de hoy no tenía que aparecer inadvertida, ya que además es el día de la cooperación. Así que se haya generado este Zoom es hermoso. Bueno, Payamédicos, una asociación civil que lo que tiene como objetivo central es hacer acciones terapéuticas para poder intervenir, como hacemos habitualmente, en hospitales públicos, en geriátricos, en dispositivos, que es la forma como está dividido, en Payaballo, que es una forma de estar participando también en otro tipo de dispositivo. Payaguau, que tiene que ver con la actividad terapéutica, pero con animales, con perros. Más dispositivos que tenemos nosotros que van funcionando a lo largo del tiempo y que, por ejemplo, gente que nos pregunta, ¿y ustedes van a cárceles? Sí, también. Y así, luego el doctor por ahí se extenderá en contarles todos los dispositivos y todas las actividades, pero fundamentalmente les va a contar la historia de cómo se origina el dispositivo Payaballo. Pero para aquellos que no han tenido contacto con payamédicos, que no están ilustrados sobre toda la información de la actividad, hay que saber que el payamédico es una persona que actúa fundamentalmente desde el deseo. Tiene acá en la puntita de la nariz algo que lo va tirando y que lo va llevando. Y si bien existen en la Argentina y en el mundo una gran e importante cantidad de diferentes grupos de lo que se denominan habitualmente payasos de hospital, y es así que desde el año 2015 se conmemora el Día del Payaso de Hospital. Para payamédicos, lo nuestro es más amplio. ¿Por qué es más amplio y por qué consideramos que es diferente?
porque tenemos una formación en payamedicina, que es el tema del cual luego también se va a extender el doctor, porque es lo que corresponde. Y esa diferenciación académica es lo que nos da la formación. Y digo formación porque yo también soy formador, junto a una compañera mía, que es la licenciada Liliana Cotí, en este caso, por convenio que tenemos firmado con la UTN Buenos Aires, donde se da formación de payamédicos por un convenio de responsabilidad social, en el cual entiende la importancia de esta actividad y ceden un aula a esos efectos. Pero en la República Argentina somos más de 100 formadores, no distribuidos no solo en Capital Federal, sino en casi todas las provincias de la República Argentina. Y ese es el motivo principal por el cual a mí me encantó la propuesta de ser invitados a participar por la Red Argentina de Quinoterapia. Porque una de las palabras que más nos gusta a los payamédicos es territorializar. Poder ampliar nuestro campo de acción hacia nuevos horizontes. Porque nos tienen identificados, aquellos que conocen muy poco, de que nosotros actuamos exclusivamente en hospitales públicos. Y no se equivocan, porque estamos en más de 300 hospitales públicos. Pero también estamos en clínicas privadas. Entonces, es muy interesante poder entender cuál es la tarea que nosotros desarrollamos en cada ámbito. ¿Por qué? Porque las normas de seguridad, bioseguridad de un hospital comprenden ciertas pautas. Pero cuando estamos hablando de la actividad que nos reúne hoy, hay otras que hay que tener en cuenta y que son fundamentales y que todos ustedes las conocen perfectamente. Pero por esa razón es que nosotros empezamos hace varios años a producir, porque esa es la actividad del payamédico, hacer acciones terapéuticas para lograr que aquel que va a recibir nuestro involucramiento produzca. Yo sé que hay diferentes términos que utilizan en diferentes grupos, centros de rehabilitación ecuestre, cuando se refieren, algunos le dicen pacientes. Luego el doctor se extenderá tal vez en contarles lo que tiene que ver con el vocabulario ético. Nosotros le decimos producientes. ¿Por qué le decimos producientes? Porque algunos de ustedes le dicen jinetes, y así hay diferentes términos. Nosotros elegimos dentro de nuestro vocabulario paya, dentro de nuestra ética, dentro de nuestra deontología y filosofía, decirle produciente, porque todo enfermo tiene una parte productiva, y sobre esa parte productiva es que nosotros vamos a buscar lograr que él produzca y que haga cosas. Nosotros no nos formamos con la idea de ir a animar fiestas infantiles. Nosotros nos formamos específicamente para tratar con diferentes tipos de patologías, pero en general vamos a tratar con enfermos, con gente que tiene síndromes, pero nuestro rol es ese. Y quiero destacar nuestro rol desinteresado, porque el payamédico, otra de las diferencias que tiene con algunas otras ONG, es que no percibe honorarios ni regalías por lo que hace. Porque está bueno dejar claro de que hay ONG de payasos de hospital en Argentina que sí cobran por la tarea que desarrollan, lo cual es un tema que está dentro de cada grupo y dentro de la filosofía de cada ONG. Hay una ley nacional que fue en el año 2015 promulgada por un diputado y que dice que en la provincia de Buenos Aires debería haber un payaso de hospital, dice. Debería haber un payaso de hospital en todas las pediatrías de todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso no ha ocurrido hasta ahora. Algún día habrá un reconocimiento a la formación del payamédico y nosotros vamos evolucionando y vamos confraternizando con no solo payasos de hospital de otros grupos, sino a nivel internacional de otros países. Y cuando les dije que Payamédicos es una asociación
federal, y esta es una espectacular reunión federal, tiene que saber que también es internacional, porque contamos, además de tener más de 8.000 miembros en la República Argentina, ya hay más de 100 payamédicos formados en Talca y Temuco, en Chile, y desde hace muy poco tiempo, casi un año, ya tenemos la primer payamédica en el Congo. Es muy emotivo y muy cálido saber que está rodeado de todos esos chicos en esa tarea que la movilizó y que le tocó el corazón para ir a servir allí. Y alguna vez alguien empezó solo, empezó una primera vez, y él contará luego cómo empezó. Así que ya tenemos a alguien en territorio del Congo, zona de mucho conflicto, bueno, el África, la pobreza, el sufrimiento y la necesidad. Y ahí estamos los payamédicos, no solamente visitando enfermos, sino realizando acciones permanentes que tienen que ver con la prevención y con la difusión, fundamentalmente con la prevención. Y es por eso que todos los días destacamos efemérides, destacando los diferentes días de aquellos motivos de destaque. Y en Payaballo, lo que ustedes tienen que conocer es que el payamédico, a esta altura y después de varios años, luego de haber pasado por varios lugares, el payamédico ya tiene una experiencia realizada y un camino trazado hacia las normas de seguridad que hacen al buen cuidado de él, del caballo, del entorno y de los que llamamos producientes. Razón por la cual le voy a dejar ahora un espacio y le voy a dar la palabra a mi formador, al ciudadano ilustre y destacado de tantas provincias, al doctor José Peluqui. Bueno, gracias Ichu, gracias a la red de Equinoterapia, gracias a todos los que están acá. Es muy emotivo ver tantas caras de tanta gente linda y que estuvo en este proyecto y en otros de payamédicos y también de organizaciones amigas. Bueno, a mí me habían invitado para que cuente un poquito la historia de Payaballo, así que bueno, gracias por toda esta presentación y por lo que vos decís. Quería comentar que en realidad yo empecé en el 92 con las investigaciones y en el 2003 se constituyó como asociación civil payamédicos con un formato legal. Es decir, pasamos a ser una asociación civil inscripta en la Inspección General de Justicia, todo eso que a mí, yo ahora domino, casi soy abogado, pero antes no sabía nada de eso y yo quería hacer, yo era un grupo, quería que Payamédico fuera un grupo de teatro, pensé también en una cooperativa teatral, justo que hoy es el día del cooperativismo, y mucha gente me convenció de hacer una acción civil, pero empecé en el 92, porque bueno, ya que estamos hablando de historia, vamos a hacer historia. Cuando a mí me pidieron esto, estos días recientes también fueron para mí muy emocionantes porque empecé a recordar cosas, afectos, todo lo que pasó en este proceso de Payaballo, ¿sí? Así que quiero contar que yo voy a contar la historia desde mí, y seguro que hay un montón de fotos que voy a poner y otras que no porque no tengo, porque hay un montón de lugares en Argentina como en Santa Fe, Mendoza, donde también hay payaballo, pero que yo no estuve, entonces por eso no tengo acceso a material de ahí. Yo voy a hablar de la historia, de cómo empezó, cómo se desarrolló, hasta donde yo estuve y cómo está ahora, ¿sí? Y después los voy a dejar a los demás. Se ve cuando pasa la diapositiva esta foto bueno, que está, ahí vemos que estamos con nariz roja todavía, yo tengo un vestuario anterior al que tengo ahora, es porque precisamente data del 2013, ¿sí? En el 2013, dentro de, bueno, de todas estas cosas que yo descreo desde el narcisismo, pero que sirven para legitimizar la actividad, bueno, como tantas veces, y como decía Ichu, soy ciudadano ilustre o huésped de honor o cosas por el estilo, en 20 lugares, ¿sí? Entre ellos la ciudad de Salta. Entonces en el 2013 a mí me llaman porque me nombran ahí, después de haber sido en Ciudad de Buenos Aires,
la gente de Salta quiere hacer lo mismo y me llama para nombrarme huésped ilustre. Entonces, en ese viaje yo la conozco a Elena Cataldi y algunas de sus voluntarias, ¿sí? Ya que muchas voluntarias de Quinoterapia del Azul, que es la organización que coordina Elena Cataldi, que fundó, eh, tenía muchas voluntarias que querían ser payamédicas, y además había payamédicos que eran voluntarios. Había, como pasa en estas cosas, había una... yo había puesto, esta es una foto que puse en el Payacongre de 2013, precisamente hablando del tema. Toda la gente que hacemos cosas buenas nos encontramos. Después también, un día cuando me llamaron para ser abanderado, también ahí descubrí que Elena también era abanderada de la Argentina Solidaria. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar con Elena, y pensando en hacer una combinación entre la quinoterapia y la payamedicina. Y yo le invité a Elena a que venga a dar una charla de quinoterapia al Congreso, al Payacongre 2013. ¿Sí? Esta es una foto que es muy representativa porque era una foto de Quinoterapia del Azul donde ellos ya estaban pudriéndose las narices a los caballos, a ellos mismos, antes del encuentro con nosotros. Es decir, que ya había una voluntad de ellos de ver por lo menos la nariz, una parte del payaso, que nosotros sabemos que es una parte, que es la punta del iceberg, pero es importante simbólicamente. Entonces, Elena en ese caso no pudo venir al Congreso porque tenía otra agenda y demás, y lo que hicimos nosotros es, con una payamédica, que era, acá le ponemos paya ecuyer, porque para mí el concepto del ecuyer une el universo del payaso con el universo de lo ecuestre, ¿sí? A partir del circo moderno. Una payamédica que desde chiquita había tenido muchos premios por hacer equitación, por hacer saltos y demás. Acá tenemos fotos de ella. Y ella tenía caballos y los había donado a un centro, o los había prestado a un centro de quinoterapia de Mar del Plata. Entonces, con ella empezamos a pensar, con ella y con las comunicaciones que yo tenía con Elena por teléfono, vía mail, empezamos a conceptualizar para presentar, digamos, en el Payacongre de 2013, el dispositivo Payaballo, ¿sí? Equinoterapia, payamedicina y acá me parece muy interesante pensar que un payamédico, en cualquier lado que va, desde el punto de vista terapéutico, un lugar donde haya un dispositivo terapéutico, ya sea kinesiología, ya sea una sala periférica, ya sea quinoterapia o payaguau, que es con perros, el payamédico en primer lugar está supeditado al equipo tratante. Nunca se va a meter en una acción terapéutica específica, y va a aportar y potenciar la acción terapéutica del colega. Si el kinesiólogo viene a hacer una kinesioterapia respiratoria, podemos hacer un ritmo y una murga en función de la kinesioterapia respiratoria, improvisando. Y acá hicimos lo mismo en quinoterapia. Pero además, en todos los lugares donde va payamédicos, empieza, dado que payamédicos tienen una ontología propia, que entre ellas, por ejemplo, no ve la imperfección, no ve la falta, sino que es pura potencia, en general siempre aparecen nuevos conceptos. Y entonces la quinoterapia de alguna manera influye en el pensar del payamédico, y la payamedicina también aporta, por lo menos a ese grupo, a esa ONG de quinoterapia, ¿sí? Entonces nosotros hicimos en la presentación en el Payacongre de 2013, donde encontramos este reencuentro entre el payaso y el caballo. Acá tenemos yo puse 3 o 4 fotos porque me parecen muy interesantes de esa exposición del Payacongre. Tenemos este grabado que muestra cómo el circo moderno está sustentado sobre la base del caballo. Y esto es porque en los albores de la Revolución Francesa, con la caída del feudalismo y el comienzo del capitalismo, con una burguesía fuerte que compra los teatros antes aristocráticos, y saca las butacas de la platea y pone harina, reproduce batallas ecuestres, como hacían los romanos en el Coliseo,
pero esta vez no es a muerte, sino que son actores. Es más, son militares devenidos actores, que hacen batallas, como ahora si vamos a ver, no sé, en la fiesta del Bicentenario vimos, o esas fiestas patrias que se ve la reproducción de la batalla de San Lorenzo, bueno, se puso de moda eso, ¿sí? Y la harina era para levantar la polvareda. Entonces, había unas personas muy populares que venían a limpiar la bosta de los caballos, a poner la escenografía en orden entre escena y escena, y esas personas que eran muy básicas muchas veces discutían entre ellos, se peleaban, uno le pegaba una piña y otro caía al piso, se levantaba con la transpiración toda la cara blanca, otro tenía la nariz ensangrentada y le quedaba roja, y ahí surge el payaso. Después los productores, recordamos que estamos en un capitalismo incipiente, le dicen, bueno, péguense, que garpa, que al público le gusta, le divierte, pero ya no se querían pegar. Entonces ahí aparece la parodia. Por lo tanto, el payaso viene del caballo, el payaso viene de una sublimación pacífica, de una riña callejera, y de ahí viene la nariz roja. Por eso nosotros la cambiamos a la nariz naranja, porque no solamente recuerda la sangre, sino que viene de ahí. Bueno, acá está Philip Astley, que es el gestor del circo moderno, y que él era un amante de toda la cultura greco-romana, entonces por eso hace un primer anfiteatro, el anfiteatro Astley, que después se compara con el circus romano, que es una estructura circular, por eso se llama circus, y ahí queda el nombre circo, ¿sí? Y las luchas, las batallas épicas empiezan a aburrir a la gente, y eso muta en otra cosa que es tomado de la antigua Grecia, que son las festividades de la paz en Grecia, donde se hacía acrobacia sobre animales, ¿sí? Entre otras cosas. Acrobacia, trapecio, pero especialmente los caballos quedan en el circo en forma de acrobacia, ¿sí? Y ahí surge lo que esta es una foto también paradigmática, porque acá está el mismo Philip Astley, que era un militar y que devino payaso, porque hacía un número gracioso con equilibrio sobre el caballo, que era un campesino que iba a hacerle un mandado a su patrón, tenía que ir a buscar un traje al sastre, ¿sí? El número famoso del sastre y el campesino, que lo que da origen a la palabra clown, ¿sí? No se sabe si porque era Claude el campesino o porque en esa época Inglaterra hizo la reforma agraria, entonces la gente que trabajaba la tierra se la daban y entonces se llamaban colonos, que era clon, y de clon quedó clown. No sabemos si de Claude o de clon, ¿sí? Es diferente de la palabra payaso, que viene de pagliacci, que viene de un montículo de arena, como si fuera una parva de arena, que después también se utiliza para hacer muñequitos, espantapájaros y muñecos. Y cuando aparecen estos tipos graciosos en el circo que parecen monigotes de paja, se le dice pagliacci y de ahí queda payaso. Es la misma figura, es este cómico que aparece en el circo moderno, ¿sí? Y acá, bueno, también la reivindicación de lo femenino, la écuyère, que era la mujer que hacía estas piruetas sobre el caballo, que nosotros tenemos la famosa Rosita de la Plata, Rosalía Roba, de origen ruso, residente hasta su juventud en Inglaterra, y luego se viene a la Argentina, y ella, bueno, tiene una importancia en el circo moderno, donde aparecen los dos payasos más importantes de nuestra historia, que es Pepe Podestá y Frank Brown, porque Rosita se casa con Antonio Podestá, pero luego se enamora de estas cosas de la vida, del amor, se enamora de Frank Brown y lo deja a Antonio Podestá por Frank Brown. Entonces, bueno, a partir de ahí se pelea Frank Brown con la familia Podestá, y Frank Brown y Rosita de vieja hasta de viejos siguen juntos, ¿sí? Es una historia muy linda porque es una écuyère nacional, ¿sí? Bueno, nosotros, esta es una presentación de ese congreso donde nosotros ya estamos ahí anunciando lo que se viene, porque ya estamos hablando con Elena Cataldi, el hecho de que yo después de esa incursión en Salta, volvía al tiempo a hacer un curso de formación, entonces íbamos a intercambiar. Yo mismo y algunos payamédicos fuimos a un curso que dio Equinoterapia del Azul, y ellos vinieron también a la formación que yo di. Hubo ese intercambio. Acá ya se estaba anunciando, por eso es una foto hecha, digamos. Yo tomé el caballo de la foto anterior y le puse yo una nariz grande
programa. Esta es una foto hecha pensando en lo que iba a venir. Y vino, por suerte, ¿sí? Precisamente cuando yo daba el curso intensivo para formar payamédicos en Salta, en el Club de Polo de Salta, donde Elena tiene su fundación, yo realicé el curso con ellos. Acá tenemos algunas fotos. Yo presencié este curso maravilloso que dio con su equipo, con un alumno más. Ahí estaba también Martín Ardoy dando clases, con el cual intercambiamos también un montón de cuestiones técnicas y demás. Aprendí muchísimo de esas jornadas. Y bueno, y ahí por primera vez en la historia, Payamédicos empezó a probar este inter con el payaso sobre un universo. El payaso disfruta de todo, de cualquier cosa hace, hace un circo, un elemento estético, una producción bella, y acá tenemos unos estímulos para hacerlo, siempre acotados por los criterios y todos los cuidados que nos dicen los especialistas, ¿sí? Siempre nosotros le damos mucha importancia a eso. Acá estamos con Mirta, que es formadora de Salta, y algunos payamédicos de Salta, y Elena. Ahí también, bueno, las cuestiones que se hacen en el piso, ahí mi payaso de vino caballo, y bueno, y fue montado por varios en general voluntarios y algunos pacientes también. Hicimos un montón de cosas, ahí también una especie de ecopraxia. Hay un montón de cosas técnicas de conceptos que surgieron, especialmente en el cruce con psicopedagogos, psicólogos, profesionales de la salud mental que están en los dispositivos de quinoterapia, ¿sí? Acá hay una cuestión de lo que es la ecopraxia, ¿sí? Que tiene que ver con la mímesis y con las neuronas en espejo. Es un tema para hablar 5 tomos. Bueno, diferentes cosas que un payaso hace, ¿sí? Esto de ponerse en el vientre del caballo, para mí fue un gran descubrimiento. Yo tengo mi abuelo paterno que era domador de caballos, porque la familia de mi padre son de Cañuelas, de Uribe Larrea, de esa zona. Entonces yo desde mi infancia siempre tuve mucha relación con los caballos, y después a mí me interesó el tema del volteo, incluso empecé a hacer trabajos de equilibrio, y bueno, eso fue una investigación que por ahí quedó, incluso porque hacía trabajo en bicicleta, en equilibrio en bicicleta, y a partir de ahí también fue una forma de llegar, de mi historia con el caballo, y también de esa idea que se me ocurrió de por ahí en algún momento hacer volteo. Bueno, acá hay más fotos de ese momento hermoso en Salta, acá hablando por teléfono con el caballito. Y luego los payamédicos de Salta siguieron interviniendo ahí en Equinoterapia del Azul, y yo acá en Buenos Aires empecé a buscar algo para poder hacer lo mismo. Entonces en ese momento un amigo en común con Alejandro Sengotita me lo presentó, empezamos a hablar, incluso él vino a ver una obra mía que se llama El Hipo, que era una versión, la vamos a reponer enseguida, cualquiera de ustedes que están ahí, en cualquier momento los llamo, hacemos un casting. Es una obra que ironiza sobre la edipización de la cultura, sobre el complejo de Edipo, pero que tiene toda una cuestión de hipo, como el hipo, cuando uno tiene hipo, el hipo cuando aparecen elementos edípicos, y también el hipo del caballo. Tiene mucho en la estética de la obra del caballo, ¿sí? Bueno, y Alejandro vino a ver esa obra y me invitó acá está en ese momento como empezamos a anunciar dentro de Payamédicos este nuevo dispositivo, reivindicando. Estos son flyers de la época, incluso están en los Facebook nuestras páginas están, de ahí lo saqué, como acá hice un resumen de lo que pasó en el 2003 en Salta, y que ahora retomamos en el centro Sedica, en Arroyo San Juan, y luego seguimos en un curso que también nos brindaron a mí y a Anaí Pérez Bromber, otra payamédica con la cual empezamos en ese espacio del Sedica y del Hipódromo de La Plata. Hicimos también, acá abajo está Anaí conmigo, Sí. hicimos esa forma, ¿sí? Disculpa, se está Sí, por cortar la charla.
Volvemos a entrar, si se corta, volvemos a entrar con el mismo ID y misma contraseña. Bueno, dale, listo. Y ahí empezamos toda esta etapa en el Hipódromo de La Plata, acá con el equipo. Acá también estamos con Micaela Barrio Nuevo, otra payamédica y la secretaria de SEDICA. Y bueno, ahí también fue otra etapa de investigación con el caballo, con los elementos, con los colores, con las acciones. Bueno, acá también con Mica y Rocío, que creo que está presente acá también. Todo esto es en el Hipódromo de La Plata. Esta, Micaela, yo justamente en ese momento, me acuerdo que estaba construyendo mi casa y decidí para hacer una inversión y vender el auto, y no tenía auto. Entonces era un problema y hasta La Plata. Y al principio fuimos con Anaí, con el auto del marido, y luego no sé qué había pasado. Anaí no pudo seguir por cuestiones laborales en sus horarios, entonces la convencí a Micaela, que bueno, que ella tenía fobia a los caballos. Así que bueno, gracias también a esta experiencia que hasta con Luca, pudimos sacarle la fobia al caballo a Micaela. Y fue, bueno, es una payamédica excelente y le faltaba un poco eso. No se animaba a subirse al caballo, ahí están haciendo ahí una terapia conductual, más o menos, pavloviana. Tuvo buenos resultados. Bueno, acá algunas imágenes de fotoficción que hacíamos en ese momento. Y lo interesante es que también nosotros, con lo que es la payagrafía, que es una expresión o un abordaje psicodramático de payamédicos, yo ahora le digo psicocómics, porque drama tiene drama, entonces estoy investigando más en lo psicocómico. Bueno, hacíamos lo mismo que hacíamos en los demás dispositivos, también con el equipo lo hacíamos. Ese espacio que teníamos, el espacio del balance, de reflexión y el espacio también de la payagrafía, donde por poner el cuerpo en cosas que pasaron y nos capturaron, nos afectaron, bueno, se trataban en este espacio también. En esto lo que yo decía de la influencia que hay de una cosa en la otra. En el 2015, en el Payacón de 2015, la gente de SEDICA también tuvo un espacio en el mismo, y luego sucede que, bueno, que yo estoy dentro de los abanderados del 2015 y había que hacer un video de Payaballo, que para nosotros es una actividad muy importante, y no se podía hacer en La Plata. Entonces, ahí es cuando Ichu, que, bueno, conoce a un paciente que va al Hípico de Buenos Aires, toma contacto con Vero Setepasi, y bueno, y a partir de ahí empezamos nos ofrecen el lugar generosamente para hacer el video con la gente de Canal 13, y bueno, nosotros dijimos, vamos a retribuir esto y hacer payamédicos acá. Mentira, es decir, sí, también, pero lo más importante fue que nos encantó el lugar, nos encantó la onda, y bueno, y ahí nos quedamos, ¿sí? Ahí empezamos toda una nueva etapa. Bueno, yo por lo menos lo cuento desde mí, obviamente que repito, en muchos lugares del país se armaron dispositivos de payamédico, me acuerdo, por ejemplo, en San Rafael, en la zona de Rafaela, en Santa Fe, bueno, en San Rafael Mendoza, y en muchos otros lugares que, bueno, yo estoy contando la historia desde lo que yo viví en la gestión, en el origen del dispositivo y en todos los lugares donde tan lindos momentos pasamos, ¿sí? Bueno, acá está Ichu con su amigo, que Ichu también en un momento cuando también Micaela por problemas laborales deja de poder ir hasta La Plata, Ichu se incorpora al dispositivo conmigo, poniendo también su auto. Todo esto, bueno, implicaban viajes, digamos, que hacíamos religiosamente una vez por semana y demás. Y que por supuesto Ichu luego queda en el Hípico de Buenos Aires, y también, digamos, como la persona que en este momento reúne todo el saber de los equipos que trabajan en todo el país en dispositivos de equinoterapia, para nosotros Payaballo, y bueno, está, digamos, gracias a él, bueno, se sigue gestando, por ejemplo, los protocolos y los reglamentos de Payaballo que están inspirados
en esta etapa que hacemos en el Club Hipocampo, con Verónica Setepassi. Yo creo que acá ahí aparece una cosa muy, muy fuerte desde el punto de vista académico, también un poco, en un sentido también con Vero hablamos en un idioma, en muchos, y no tiene por qué ser así que todos lo hablemos, pero hablamos también del idioma de los médicos, porque Vero es médica, y confiamos en esta institución lo que es todo, digamos, el protocolo a seguir de payamédicos en otros lados, ¿sí? Siempre nutriéndose, por supuesto, de otras experiencias. Acá tenemos algunas imágenes. Y en el Payacongre 2016, la expresión tiene más que ver con esta nueva experiencia que estamos haciendo en el Club Hipocampo. Acá lo tenemos a Ichu como conferencista. Acá también está con el resto del equipo fabuloso de ahí del Hipocampo. Acá el público aclamándolos. Y bueno, y después yo me retiré a otros dispositivos y Ichu siguió en el Hipocampo y siguen trabajando, siguen conceptualizando, que es algo que me importa muchísimo. Seguramente hay un montón de otras personas que por ahí están... a mí me pasaron algunas fotos, seguro que hay muchos otros payas que también estuvieron y gente del equipo. Así que bueno, estas son las fotos que tengo y la historia sigue con ustedes, ¿sí? Les agradezco, bueno, mucho este espacio, a todos, a la red de Equinoterapia, a Elena, a Vero, a Ichu también, que hizo esa presentación tan buena. Y ahora los dejo a ustedes, yo ya estoy. Buenísimo, muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede habilitar el micrófono y aprovechar. No, quería contar que me acuerdo cuando nos encontramos José acá por Salta hace ya unos buenos años, y nos pusimos a conversar y sentimos que teníamos mucho en común lo que hacían ellos con lo que hacíamos nosotros, que era esto de brindar alegría, ¿no? Brindar alegría y brindar buenos momentos. Y cuando le comenté, cuando le digo a José, tenemos que hacer algo juntos con los payasos y los caballos, José con esa velocidad mental y esa inteligencia que tiene, que tan rápido siempre, me dijo volando, payaballos. Y bueno, y ahí comenzamos con todo esto que pasó después, pero quería destacar eso, la velocidad de pensar y de crear nuevas cosas. Bueno, es una característica que tiene José, esto de la rapidez de pensar en las cosas, en cosas lindas y cosas buenas para los chicos, y bueno, gracias por este recuerdo tan lindo, José, en la charla y con las fotos y con todo. Muchas gracias. Hola, José, ¿querés que cuente un poquito cómo fue en Hipocampo? ¿Me escuchas? Eso se llama punto fijo, aprendan, los payamédicos. No te veo. Bueno, si quieren les cuento un poco cómo fue nuestra experiencia en Hipocampo cuando llega José. Hacemos las fotos, nos conocemos, nos explica también, nosotros conocíamos un poco del trabajo en Cedica, pero la verdad es que no lo habíamos vivenciado. Así que ahí acordamos empezar a trabajar, eso fue en noviembre, empezamos en marzo, de manera, digamos, más formal. Y como yo soy media cabeza dura, yo siempre pienso que, o sea, teníamos que encontrarle bien el porqué, el para qué, la intervención de los payamédicos en la pista, ya que nosotros trabajamos en un ambiente que es muy complicado, en donde las normas de seguridad son muy altas, entonces teníamos que evaluar todos los aspectos que podrían influir tanto negativamente como positivamente. Entonces hicimos este estudio, que ya llevamos 3 años, sigue evolucionando, porque hemos establecido también objetivos de trabajo específicos para incorporar a los payamédicos a las terapias. Eso nos llevó muchos meses de análisis también, el pensar el por qué. Si nosotros ya tenemos un facilitador tan fuerte como es el caballo,
¿por qué necesitábamos otro que también podía llegar a ser un distractor en cierto sentido? Entonces empezamos ahí a analizar el cómo, vimos todas las variables. Digo que seguimos evolucionando porque eso se está viendo en la práctica, o sea, no es algo estático, y aparte los mismos producientes nos enseñan, y la interacción entre el equipo de trabajo y los payamédicos también es muy rica. Entonces, por ejemplo, nosotros inventamos unas señas para incorporar a la pista a los payamédicos, que se le ocurrió a Ichu que tenía que ser como 2 orejitas para llamarlos en el momento de que ellos podían entrar. Aclaro que antes hay una micro reunión de lo que son los payamédicos con el terapeuta o el profesional para establecer qué es lo que vamos a trabajar en esa sesión y cómo van a participar. Entonces los llamamos, ellos están atentos ahí, jugando, vienen, y cuando queremos que se vayan, les hacemos otra seña tipo, listo, cortamos y se van. Y ellos ya lo saben. Entonces así fuimos realmente descubriendo cosas que nos sorprendían muchísimo, porque chicos que por ahí, o pacientes que nos dificultaba encontrarle la vuelta, o que habíamos llegado a una meseta de trabajo, que sucede en equinoterapia, y entonces decimos, bueno, ahora, ¿qué vuelta le damos? Y aparecía la figura del payamédico, y ahí seguíamos evolucionando. ¿Cómo? Debo decir también, en otros casos no. O sea, es muy interesante también ver en cuándo no funciona y el por qué, para poder también entender después y poder también programar. Entonces digo, es un trabajo súper interesante, muy rico, no se hace de un día para el otro. O sea, al trabajar también con caballos, todos los elementos que ellos usan tienen que ser presentados primero a los caballos, tenemos que hacer ensayos, no podemos así de la nada, con burbujas o cosas así, porque los caballos se pueden asustar, nunca tenemos que subestimar eso. Entonces es como complicado. También así nace el protocolo, porque dijimos, bueno, a ver, estamos trabajando de esta manera, vamos a tratar de que también se organice y se ordene, y que esto pueda ser transmitido a otros dispositivos, y que todos podamos trabajar bajo las mismas normas. Entonces ahí creamos el protocolo, que es el que se distribuye también a todas las personas interesadas. Ichu ha hecho un trabajo muy grande en estos 3 años en Hipocampo, porque es muy difícil también sostener un equipo que sea estable, que vaya. Nosotros estamos todos los lunes con ellos, y la verdad es que es un trabajo de hormiga, y como es tan diferente a lo que ellos hacen en otros dispositivos, como es las intervenciones en los hospitales, en geriátricos, en escuelas y demás, acá no tienen la misma libertad de expresión, porque estamos en una pista, estamos con caballos, estamos con factores ambientales, ellos tienen ropa hermosa, colorida, telas que si hay viento se vuelan, y nosotros también tenemos que considerar eso. Entonces, las distancias de seguridad con los caballos, el no interferir. ¿Por qué? Esto me gustaría aclararlo, ya que hay tanta gente interesada, que el payamédico no es un auxiliar, no toma la función de un auxiliar, que el auxiliar de equinoterapia es un tema básico, su función es la seguridad. Eso no se tiene que interferir. Entonces, si nosotros vamos en una sesión con un caballo, con un paciente severo, con un terapeuta atrás, lo que se llama monta gemela o backriding, tenemos sí o sí los laterales, que son los auxiliares de seguridad, y además pueden ir los payamédicos, y eso significa más espacio, significa muchas variables. Entonces digo, es un trabajo súper interesante, pero complejo. Entonces Ichu siempre también aclara muy bien cuáles son las funciones que va a poder hacer el payamédico con nosotros y qué no. Entonces cuando ya estamos todos coordinados está buenísimo, y tenemos payamédicos que vienen fascinados, y es como que no ven la hora de llegue el lunes a estar con los caballos y a estar con nosotros, aunque saben que en cierta manera es un poco más restrictivo, o sea, toda su capacidad de expresión en ciertos momentos se ve limitada, pero les digo que eso nos enriquece todo el tiempo, y nosotros estamos felices de que nos hayan tenido en cuenta,
y que nos den ese espacio. La verdad es que le quiero agradecer a José, para nosotros fue un antes y un después, y también a Ichu, que todos los lunes está firme ahí ayudándonos. Así que bueno, muchas gracias. Me gustaría acotar, si ustedes me permiten, ¿cuánto tiempo nos quedaría de Zoom? Queda todavía 15 minutos aproximadamente, y después en Bien. todo caso se vuelve a ingresar así. No, más que nada era para dar lugar si alguien tenía alguna duda. Muchas veces cuando cuando uno conforma un equipo, ¿sí? O sea, cuando un cirujano, cuando hay una operación, hay un equipo, hay un cirujano, hay una instrumentadora quirúrgica, hay un anestesista, hay todo un equipo trabajando donde cada uno cumple un rol, pero todos son afines a que el cirujano pueda hacer su trabajo delicado. Para nosotros, para los payamédicos, fundamentalmente dentro de nuestra ética tiene que ver con ir detrás del terapeuta, ir detrás de las indicaciones que nos dan en cada lugar sobre su metodología de trabajo. Pero tratando de aportar la parte nuestra formación, que es de payateatralidad y de payamedicina. La parte de payateatralidad tiene que ver con ejercicios lúdicos, con actividades, pero siempre ejercicios vinculados a aplicar en los ámbitos donde nosotros vamos a visitar enfermos. Eso está bien conceptualizado para todo lo que nosotros vamos a hacer en general y luego servirá en la vida para lo que fuere. Esa formación es importante porque ayuda a mucha gente. ¿Quién puede ser payamédico? ¿Cualquier persona? Sí, si es mayor de 18 años y si tiene un estudio secundario completo. Son los únicos dos requisitos. Porque la pregunta del millón que hacen todos para ser payamédico, ¿hay que ser médico? No. Aquí seguramente me voy a encontrar con mucha gente que tiene que ver con el trabajo social, con la asistencia social, con terapeutas, psicólogos sociales, y un montón de actividades que hacen afín, acompañantes terapéuticos, fisiatras, kinesiólogos, médicos. Es muy abarcativo. Nosotros nos vamos adaptando. Entonces, cuando ustedes reciban o estén decididos a querer recibir payamédicos, ponerse en contacto con ellos, en ese caso, ustedes van a establecer cómo es la metodología de ustedes para que el payamédico lo entienda y pueda adaptarse a las normativas de cada lugar, como lo hacemos cuando vamos a un hospital, ¿no es cierto? Entonces, el payamédico no es que se formó para estar en Payaballo o para estar en Payaguau o para ir a un lugar. Está a disponibilidad de todos los lugares que nos requieren para hacer nuestras acciones terapéuticas. Y lo que tiene que quedar claro también, como diferencial nuestro, con otros grupos que a veces nos tratan de colocar junto con otros grupos, es que Payamédicos es la única asociación civil de payasos que nos llaman de hospital, aunque nosotros no nos consideramos así, que además de niños, abarca todo lo que es adultos. Y le explicamos, no nos encasillen con los chicos, porque nuestra tarea en hospitales no es ir a visitar solamente niños. Yo junto con el doctor José Pelucchi, estuve en el Hospital Ferrer junto a un grupo maravilloso de payamédicos, y allí es un hospital de problemas respiratorios agudos, y no había niños, eran adultos los que nosotros visitábamos. Entonces, el pensar el payaso con el chico es un error, porque ustedes se encuentran en la actividad que desarrollan, que tienen chicos y que tienen gente con retrasos madurativos importantes, y nosotros cuando vamos a hacer la tarea no estamos pensando específicamente en eso, sino en ver cómo generar un mejor estado de ánimo. Por eso es importante esta charla, que es la que denominé como territorializar, para permitir que entiendan que no solo la actividad puede tener terapeutas o auxiliares en el entorno, sino que además perfectamente el payamédico se acopla. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el payamédico y el caballo? Que el payamédico no representa costos, no tenemos mantenimiento, por ejemplo. No necesitamos que venga un médico a darnos un visto bueno de participación, ni nos tienen que alimentar
lo cual facilita. Por eso cuando le contaba a los payamédicos en Payaballo, pero nosotros hacemos payapaseo, y como no tenemos honorarios detrás de la actividad que hacemos, porque nos mueve el deseo y las ganas de aportar nuestra cuota de amor, es que nos llaman de todos los ámbitos para, se llama el Día del Niño, nos llaman de escuelas, nos llaman de sindicatos, los llaman de clubes que quieren juntar fondos para una actividad o juntar alimentos para inundados en una situación. Entonces el payamédico es muy convocado. Y somos, si bien somos 8.000, si ustedes analizan que estamos divididos en todo el territorio nacional, porque usted tiene payamédicos en Puerto Madryn, tiene payamédicos en General Roca, pero los tiene, no sé, en Tucumán, en Mendoza, en Rosario, y podría seguir así con el país. Dada la cantidad que tenemos, cuando nos dividimos ante todo el territorio nacional, siempre terminamos siendo pocos. ¿Por qué? Porque abarcamos niños y abarcamos adultos. No es que vamos a un hospital y vamos a la pediatría. Entonces, lo que hubiera sido ideal, y alguna vez sé que el doctor lo propuso en algún ámbito de quimioterapia, era que los que están en ese ámbito, si tenían el deseo y las ganas de formarse, fuesen también, por lo menos tuvieran la formación de un payamédico, que es un taller de pocos meses, pero que le permitiría hoy, por ejemplo, hacer payamedicina de forma virtual. Payateatralidad no, porque necesitamos el contacto de los ejercicios grupales, por ahora no. Pero payamedicina virtual, el doctor ya eso lo está ejerciendo. Al tener esa base de formación, ustedes mismas, les permitiría entender mejor los conceptos como se formó un payamédico y poder potenciar más los recursos de él. Ni les digo si alguna después tiene ganas de ponerse la peluca de color, la nariz y sumarse, ¿sí? Pero bueno, eso está un poco en cada uno, por eso me parecía importante. Cuando hablaban del doctor, el doctor sí tiene esa cosa creativa, permanente de 24 años, obsesivamente creativa y perfeccionista, que tiene que ver con su personalidad, y es por eso que en el año 2015, además del premio Abanderados y todo lo demás, fue convocado por el Vaticano a tener un encuentro con el Papa Francisco. Mucha gente quiere tener una foto con el Papa, pero acá fue el Vaticano, a través de Odino Facio, de Voces por la Paz, una asociación que lo invita a viajar, y ustedes en YouTube, si tienen tiempo, si tienen ganas, van a poder verlo, porque estaba Telefe Internacional, y ese día, como le dieron 2 pasajes, al doctor se le había ocurrido una idea que se las comento porque es muy creativa. Él quería hablar, no quería hablar con el Papa Francisco, él quería hablar con Jorge Bergoglio. Y la única manera de ir a Jorge Bergoglio era tratar de sacarlo de su cuadro papal. Por eso se generó y se pensó desde la parte institucional cómo podíamos nosotros de alguna manera cambiar el entorno papal. Y es por eso que surge la idea de invitar a ir con el doctor a Carlitos Balá. Y esto ustedes lo van a poder, pues está en YouTube. Ustedes marquen Carlitos Balá, los payamédicos Carlitos Balá y el Papa Francisco, y van a poder ver el video. ¿Qué ocurre? Ellos tuvieron una reunión previa con el secretario privado del Papa. Y en ese encuentro, el Papa, el secretario privado, los pone del otro lado de la valla donde va todo el mundo a ver el Papa. Claro, el Papa se venía acercando, viendo que hay alguien vestido de payaso, porque el doctor se fue vestido de payamédico, ¿sí? Y estaba Balá con su mujer, ahí al lado, que habían viajado de traje, pero era una sorpresa para el Papa. Razón por la cual, cuando él se va acercando, se acerca hacia ese payaso, que yo me imagino que el Papa debería decir, che, qué groso que debe ser ese payaso, para que lo dejen estar acá, la guardia del Vaticano, al lado mío. Y cuando se acerca es donde Balá se hace el flequillo y le hace sus saludos, asase, y ahí es donde ustedes van a ver las cortes del podio. ¡Ay, sos vos, Carlito! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, pero qué bien que estás! Y, qué sé yo. Y ahí estamos hablando de Jorge Bergoglio, no del Papa. Bueno, estas cosas son ideas creativas y como situaciones que le hicieron convivir durante una semana, lo cual no era fácil porque teníamos que convencer primero a la mujer de Carlitos Balá para que Balá a los 90 años pudiese viajar en avión al Vaticano, para lo cual me aseguré con argumentos diciéndole, quédense tranquilos, van a estar con un médico las 24 horas todo el día. Claro, él es médico psiquiatra, conoce de gerontología, durante muchas oportunidades
ha sido docente de la UBA en medicina y también en la Facultad de Psicología, razón por la cual le daba una entidad para eso. De hecho, actualmente, hoy con lo que está pasando, a veces el doctor, hay compañeros que por coronavirus están faltando y tiene que hacer, aparte de médico psiquiatra, de médico clínico. Razón por la cual todas estas informaciones que recibimos vienen de una comisión, de una organización que tiene la Asociación Civil, siempre de gente voluntaria que está formando parte de esta asociación, como lo somos todos los que participamos, y esas comisiones son muy celosas en cada área de ir perfeccionando todo para que las cosas sean lo más prolijas posibles. Si quieren información de Payaballo, hemos armado un mail muy sencillo que es payaballo con L de caballo, payaballo.payamedicos@gmail.com, payaballo.payamedicos, payamedicos es con Y, payaballo.payamedicos@gmail. Allí con mucho gusto les puedo mandar, les puedo enviar el protocolo para aquellos que estén interesados en ver, protocolo que fue diseñado, como ya les explicó Verónica, y que después a ese protocolo, si ustedes consideran que hay que ampliarlo para cosas específicas, como trabajan ustedes, pero todo eso se lo tienen que explicar cuando ustedes se conecten con payamédicos locales, ¿sí? Y lo último para cerrar es decirles, el dispositivo Payaballo a mí me acompaña un hermoso grupo de personas que son Anabel, Marcelo, Rocío, que arman un muy lindo equipo de trabajo y que están escuchando algunos de ellos, ¿no? No es fácil para un payamédico estar en un dispositivo como Payaballo, porque vos te encontrás que por ahí el produciente un día no vino y estás media hora sin hacer nada, y también entendemos que cuando viene otra media hora que viene otro produciente, ese día no está con la atención debida y el terapeuta considera que la presencia del payamédico para el estado de ese momento del produciente no es la más adecuada. Razón por la cual nos tenemos que apartar y lo entendemos. Entonces a veces esa gratificación que uno espera de hacer algo, de hacer reír o de hacer participar o de lograrlo, es como que el ego personal, bueno, ese día no se luce como te pasa cuando vas a un hospital, que vas habitación por habitación y en todos lados jugás y siempre vas a encontrar un interlocutor. El payamédico lo entiende perfectamente bien y se adapta a eso. Pero aquellos que no se adaptan son los que tienen que ir abandonando ese camino, porque hay algo que está claro. Las normas de seguridad no se pueden incumplir. El payamédico tiene que estar atento y al servicio del equipo de profesionales. Así que si esta charla sirvió para que tanta gente que no tenía esta información, y que es amplia, que tiene mucho más amplitud, sirve para territorializar y que los payamédicos locales puedan, además de ir a los lugares que van, también, una vez que estén reabiertas las pistas con ustedes, sería maravilloso, porque se formaría también más gente para poder participar y podríamos ir creciendo en número y llevando nuestra tarea amorosa a todos los confines. No tenemos detrás de esto ningún fin mercantilista, no tenemos ningún fin económico. Lo nuestro es exclusivamente y puramente solidario. He dicho. Muchísimas gracias, súper claro, creo que fueron respondiendo todas las preguntas que había en el chat. Hay una que me parece importante que dice, ¿los payaballos pueden hacer intervenciones en equinoterapia de forma independiente o deben contar con alguna autorización de algún coordinador? Si el ¿Quién la payamédico, responde? si el payamédico puede de forma independiente, sí. Decime, ¿no? Bueno, nosotros tenemos grupos de investigación científico-académicos, tenemos comisiones de trabajo y tenemos dispositivos. Ninguna persona dentro de Payamédicos hace nada por la suya. Nosotros nos enteramos de todo y organizamos y distribuimos todo. Somos un panóptico, diría Foucault. No, nada se puede hacer al margen, ninguna cosa. De hecho, ahora que estamos haciendo las campañas de prevención, que tiene que ver con, bueno, lavado de manos, no toco con codo, que la gente se saluda con el codo, estornuda en el codo y se saluda con el codo. Tiene que tener 2 metros de distancia y se saluda con el codo.
bueno, son campañas que hace Payamédico, o la colocación del barbijo, que lo usan con la nariz afuera o en la pera. Y tenemos también una campaña que se llama Prolijo mi barbijo, ahora también Transparente mi barbijo, para incluir a las personas sordas y su comunicación con los oyentes. Tenemos un montón de cosas, incluso en eso, los videos que hace cada Payamédicos, para subirlos antes pasa por una comisión que ve si está bien estéticamente, si está bien lo que se transmite, si está todo cuidado. Y nada se hace en Payamédicos por la cuenta de nadie. En el caso de Payaballo, siempre, y a su vez, nada se reprime, todo es bienvenido, toda intención, todo deseo. No es que se dice, no lo haces, sino que dice, sí, vení. Te damos el conocimiento de los grupos de investigación y de los dispositivos que tiene. En este caso, Ichu es la persona de referencia, además de que le queda muy linda la barbita que se dejó ahora, es la persona que hace un montón de años que está en esto conceptualizando y demás, lo cual hay montones de otras personas que por ahí saben más de Ichu de caballos, o más de Ichu de neurociencias, o de psicología. Ahora, el que más está hace un montón de tiempo abocado a eso, y reúne ese es Ichu. Entonces se lo mando a él, y él con toda generosidad, con amor, amablemente, ayuda, acompaña a esa cuestión local. Aprovecho que tengo el micrófono, quería decir una cosa. Quería aclarar que, bueno, en el proceso que fue lo del Papa Francisco, Ichu también hizo una producción muy importante, y debo aclarar una cosa, nosotros no estábamos atrás de la valla, nosotros estábamos en un lugar preferencial. Lo que pasó es que había un montón de colados políticos, un montón de gente que se quería sacar la foto con el Papa, y nos habían puesto a nosotros en un lugar con Carlitos Balá y toda esa gente típicos de argentinos. Cuando viene el Papa se adelantaron, se salieron de sus lugares, se abalanzaron, y el Papa Francisco los esquivó junto con los de la Guardia Suiza, ¿no? Sin violencia, ¿no? Pero los apartó y se vino a saludar. Primero vino a saludarme a mí, riéndose, estaba en carcajada plena. Nosotros elegimos en ese momento, yo no quise ir yo, José Peluqui, que me habían convocado. Fue mi payaso para que esté presente la institución. En ningún lado aparecía mi nombre, sino que aparecía Payamédico. Era lo que quisimos hacer. Aclaro eso, disculpen que me tomé, para que no piensen que yo, que soy súper humilde y súper accesible, pero no voy a estar entre la gente desgarrándome las vestiduras para saludar al Papa, y yo no hubiera hecho eso. La verdad que no, la verdad que nos convocaron en un lugar de privilegio, eso es lo que quería aclarar. Genial. Bueno, creo que si no hay más preguntas, agradecerle. Si ven en el chat, hay miles de agradecimientos, y felicitarlos por la charla y la actividad que hacen. Gracias por brindar este momento, levantarse un sábado, dar toda esta charla. Gracias a los dos. Bueno, gente, a la espera de que salga la famosa ley nacional de equinoterapia, el reconocimiento que todos están esperando en la actividad y que desde Payamédicos siempre hemos valorado, sabiendo la difícil tarea que realizan, porque solo aquellos que están en contacto con los pacientes, con las patologías de ustedes, saben realmente la tarea. Pero lo gratificante es que es cuando uno ve una pequeña evolución de ese paciente y saber que la vida tiene sentido porque hemos logrado ese avance. Así que si requieren más información nuestra, pueden ir a las redes de Payamédicos en general. Y si no, puntualmente me escriben a payaballo.payamedicos@gmail.com y con gusto les envío el protocolo o la información en la que les pueda servir. Esos payabrazos, payasaludos, así. Chicos, aplausos. Integradores.